Bien, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Nuevamente, buenos días a todos y todas. Que no haya saludado antes. Hoy continuamos con nuestro trabajo acerca de los vectores en el plano. Nos vamos a centrar casi que en la totalidad en los aspectos algebraicos de estos vectores. La idea es desarrollar una teoría algebraica lo suficientemente robusta para posteriormente utilizar esa teoría para aplicaciones, especialmente en el contexto geométrico de problemáticas de estos vectores. Es decir, aquí el tránsito, y este es como el ejercicio interesante, y creo que esto ya lo había mencionado anteriormente. Aquí lo interesante es el tránsito que uno hace entre los aspectos algebraicos y los aspectos geométricos de los vectores. Los aspectos algebraicos ofrecen precisión, ofrecen resultados concretos. Los aspectos geométricos nos permiten visualizar las situaciones que se van presentando. Y entonces en esa interacción nosotros podemos resolver y plantear diversos problemas bastante interesantes, pienso yo. Con respecto a lo que vamos a discutir hoy, en la primera parte, pensaría yo que puedo hacerlo en la primera parte de la sesión de hoy, vamos a hablar de las operaciones básicas y clásicas de estos vectores en el plano cartesiano. Aquí me adelanto un poco cuando empecemos a hablar de vectores en el espacio o vectores de tres componentes, van a aparecer otras operaciones, aparte de las que yo presente el día de hoy. Pero esas van a ser exclusivas de ese universo en tres dimensiones. Aquí en este contexto, nosotros vamos a considerar simplemente las operaciones que les voy a mostrar. El primer tipo de operaciones que nosotros vamos a discutir son operaciones heredadas de la teoría de matrices. Aquí uno empieza a ver, o aquí uno sigue viendo como esa interconexión entre los distintos conocimientos que vamos adquiriendo. Los vectores, si uno los mira desde el punto de vista algebraico, uno los puede ver como matrices en este caso de una fila y dos columnas, o lo que uno llamaría las matrices de 1 por 2. Y en ese sentido, yo puedo operar esos vectores con las operaciones, naturalmente, que apliquen, que nosotros conocíamos en los vectores. Perdón, podemos trabajar con los vectores con las operaciones que nosotros conocíamos en las matrices. Y fundamentalmente me refiero a las dos operaciones básicas de matrices. La suma y el producto por escalar. Entonces, en ese sentido, yo puedo, y aquí la palabra no debería ser generalizar, al contrario, la palabra debería ser particularizar, porque lo que yo hago es tomar los vectores y considerarlos como un caso particular de las matrices, particularizar a los vectores de dos componentes. No sé si ese verbo esté, así, me faltaba sobrada las tildes. Entonces aquí la idea es bastante sencilla con respecto a esas operaciones. Por ejemplo, si yo tengo dos vectores de dos componentes y yo quiero sumarlos, pues los sumo como si fueran matrices. Y la suma de matrices es una suma componente a componente. Entonces, en ese caso, simplemente, cuando yo voy a sumar dos vectores
en el plano o de dos componentes, pues simplemente sumo la primera componente con la primera componente y la segunda componente con la segunda componente. Y eso no tiene ningún misterio. Si yo, por ejemplo, tengo este vector 2, menos 5 y tengo el vector 8,11 y sumo esos dos vectores, sumo el vector B más el vector W, pues simplemente eso es sumar componente a componente el vector 2, menos 5 por más el vector 8,11. Y el resultado, claro está, sería simplemente el vector 10,6. De la misma forma, el producto por escalar que nosotros conocíamos para las matrices, lo podemos especificar para el caso de los vectores de dos componentes. Y entonces, si yo, por ejemplo, tengo el vector V y hago el producto por escalar entre el número 2, no olviden que ese es un producto entre un número y un vector, o mejor dicho, y una matriz, en este caso un vector, si yo multiplico 2 por ese vector, pues simplemente lo que hago es multiplicar 2 por cada una de las componentes y eso me da como resultado el vector 4, menos 10. Otro ejemplo, naturalmente, es el que estoy presentando acá. Menos 4 por el vector 8,11 me daría el vector menos 32, menos 44. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. O sea, estas son operaciones conocidas. Las conocíamos en el contexto de las matrices. Pero como los vectores en el fondo son un caso particular de matrices, pues esas operaciones que teníamos las podemos como desarrollar específicamente en el caso de los vectores. Una operación que nosotros no podemos utilizar para los vectores es lo que se conoce o lo que conocíamos como el producto entre matrices. Ustedes recuerdan esa definición del producto entre matrices, en la cual uno cogía una fila y la multiplicaba por una columna con cierta operación y luego iba armando la matriz. Ese producto entre matrices no se puede hacer entre vectores, porque si yo no puedo multiplicar una matriz de 1 por 2 por una matriz de 1 por 2. Los órdenes no concuerdan para hacer la operación. Entonces, en ese sentido, las operaciones que nosotros podemos retomar para los vectores son solamente la suma y el producto por escalar. ¿Cómo vamos hasta acá? Yo siento que esta parte es como muy sencillita, pero no sé si hay alguna pregunta. Órdenes. Continúo entonces. Una operación que sí es nueva y que es particular de los vectores, específicamente de los vectores en dos componentes, es lo que se conoce como el producto punto o producto escalar. Yo quiero aquí hacer una diferenciación sintáctica en el uso de las palabras y en el uso de los términos. Una cosa es el producto por escalar, que es este producto que estoy presentando acá, donde uno coge un escalar y lo multiplica por un vector. Eso es una cosa. Y otra cosa va a ser el producto escalar o producto punto. Por eso preferiblemente lo llamamos producto punto, para no confundirlo con el producto por escalar que tenemos anteriormente. Pero pues les digo, algunos textos lo llaman producto escalar. Hay diversas denominaciones para este producto. Producto punto, producto escalar, producto interno. Hay textos que lo llaman producto interno. Pero lo importante es entender a qué apunta este tipo de operación. Es decir, cómo se aplica y cómo se calcula el producto punto.
Lo primero que hay que tener claro en este contexto es la naturaleza de esa operación. Cuando yo hablo de la naturaleza de una operación, y no estoy seguro de haber utilizado esta terminología antes, cuando yo hablo de la naturaleza de una operación, estoy haciendo énfasis en entre quiénes se realiza la operación y cómo es el resultado de esa operación. Es decir, la naturaleza de los objetos involucrados en la correspondiente operación. El producto punto es una operación que se desarrolla entre dos vectores. En este caso, dos vectores de dos componentes, pero vamos a ver que esto se puede generalizar a vectores también de tres componentes e incluso más, si fuéramos a trabajar sobre eso. Pero, en el caso específico de los vectores de dos componentes, ese producto punto o producto escalar es un producto que se realiza entre dos vectores de dos componentes. Entonces yo digo el vector P, producto punto, el vector W, o cuando no hay ambigüedad, pues uno simplemente dice el producto entre el vector B y el vector W. Ese producto punto se define por medio de esta fórmula. Voy a tratar de darle aquí una negrilla a ver si puedo. Listo. Esta es la operación y esta es la notación que se utiliza para esa operación, B.W. Y la manera como se calcula esa operación es simplemente, y eso es lo que dice la fórmula acá, multiplicar componente a componente, es decir, la primera componente con la primera componente y la segunda componente con la segunda componente y sumar esos dos productos. Dicho de una manera mucho más general, el producto punto es simplemente la suma de los productos de las componentes de cada uno de los vectores. Dicho de manera netamente técnica, es si B es B1, B2 y W es W1, W2, entonces es B1 por W1 más B2 por W2. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí es clara la idea de esta operación? Sí, señor. Ya vamos a ver Sí, señor. ejemplos. Sí, profe. Pero pues antes, oiga, para ver los ejemplos hay que tener cierta idea de esa definición. Un aspecto clave en ese producto punto es la naturaleza del resultado. Cuando yo hago el producto punto entre dos vectores, el resultado es un número. Si ustedes miran la estructura de la definición que estoy presentando, es bastante claro que el resultado del producto punto es un resultado numérico. Dicho de una manera más tecnificada, el producto punto entre dos vectores da como resultado un escalar. Y entonces aquí uno ve una particularidad en la naturaleza de esta operación, porque entonces esta es una operación que se hace entre dos vectores y el resultado es un escalar. Cuando uno miraba el producto por escalar, era una operación entre un escalar y un vector, cuyo resultado era un vector. Entonces, la naturaleza de las operaciones que estoy presentando tienen ciertas particularidades que uno no puede perder de vista. Esta es una operación donde cojo dos vectores y el resultado me da un escalar. Por ejemplo, y voy a tomar un ejemplito sencillo. Miren estos dos vectores. Quiero hacer el producto punto
entre el vector 2,7 y el vector menos 2,6. Entonces, el producto punto, tal y como está definido arriba, yo voy a poner aquí unos paréntesis chiquiticos para los números negativos, es simplemente multiplicar componente a componente y sumar los resultados de esas multiplicaciones. Entonces, en este caso es 2 por menos 2 más 7 por 6. Hago las operaciones y el resultado me da el escalar o el número 38. Entonces, dense cuenta que yo multipliqué dos vectores por medio del producto punto y el resultado es un escalar. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta acá? Sí, profe. ¿Cuánto daría entonces rápidamente el producto punto? Voy a copiar más bien para no detenerme demasiado. Entre el vector 4, menos 1 y el vector 2, menos 10. Rápidamente, ¿cuánto daría ese producto punto entre esos dos vectores? 18. 18. Sí, señor. ¿Todos de acuerdo? El cálculo del producto punto no tiene mayor misterio. No hay, por decirlo de alguna forma, mayor magia detrás de esa operación. Esa es una operación que se define de una manera muy sencilla. Ya vamos a ver posteriormente para qué sirve ese producto escalar, que es una de las operaciones más importantes que hay entre vectores. Por eso precisamente tiene como un lugar destacado. Pero por el momento, operativamente, esa operación, digamos que no representa mayor dificultad. Y tengo otro producto punto, varios productos puntos, para que verifiquen que efectivamente están o estamos de acuerdo con el resultado o los resultados que estoy presentando. Si alguien tiene alguna duda o alguna inquietud con estas operaciones, por favor, comentarme. ¿Sí están bien calculados todos esos productos punto que estoy presentando ahí? Sí, señor. Naturalmente, estas operaciones, cada una por su lado, pues tiene una definición. Yo diría, y espero no estar como prejuzgando, pero yo diría que son bastante sencillas las definiciones de esas operaciones. Es decir, no hay gran misterio en sumar vectores, en hacer producto por escalar de un número por un vector, de hacer producto punto entre dos vectores. Las definiciones de las operaciones son bastante sencillas. Lo que es interesante es la estructura de esas operaciones en cuanto a sus propiedades. Y lo primero que uno debe interpretar es de qué manera yo puedo generalizar esas operaciones, en particular esta última. Digamos que la suma y el producto por escalar
ya han sido estudiadas en el contexto de las matrices. Cuando vimos matrices, vimos cómo era la suma, cómo era el producto por escalar, y si no estoy mal, hablamos de algunas características de esas operaciones. Pero el producto punto es lo nuevo acá. Y entonces tenemos que hablar de ciertas particularidades de esa operación en específico. Y entonces lo primero que uno debe entender es que el producto punto, debido a su naturaleza, es una operación estrictamente binaria. A diferencia de la suma, donde uno puede sumar 3, 4, 5, 10 vectores, simplemente uno suma de a grupitos y luego termina de sumar. En el caso del producto punto, nosotros no podemos hacer producto punto entre más de 2 vectores. Naturalmente, entre menos tampoco. Por decirlo de una manera, se hace exactamente entre 2 vectores. Yo no puedo hacer una secuencia de 3 o de 2 productos punto, porque es que lo que pasa es que cuando yo hago esta operación y me pongo a agrupar, estos dos primeros al multiplicarse dan un número o un escalar. Entonces aquí me daría un escalar y yo no puedo hacer escalar yo no puedo hacer por la definición del producto punto, un producto punto entre un escalar y un vector. El producto punto es entre dos vectores. Esta operación no tiene ningún sentido desde el punto de vista de las definiciones que hemos planteado. Yo no puedo decir, voy a hacer producto punto entre 3 vectores. No. Máximo lo puede hacer entre 2. Y pues si naturalmente después se combina con otra operación, uno realiza la otra operación, pero teniendo en cuenta la naturaleza de la operación involucrada. Lo que yo sí puedo hacer, y esta es una operación muy interesante que aparece en muchos procesos del álgebra lineal, es hacer el producto punto entre dos vectores y luego a ese resultado lo multiplico por escalar con otro vector. Miren que no es lo mismo esto de aquí arriba que esto de aquí abajo. Esta operación que hay entre este paréntesis en amarillo, no me deja pues solo el resultado de la prueba. Entre esta operación que estoy sombreando y esta vector que tengo acá, es un producto por escalar. Y entonces cuando yo defino esta operación de esta forma, esa sí se puede hacer. Lo que uno hace es calcula el producto punto, cuyo resultado da un número, en este caso a mí me dio 14, y ese número lo multiplico por escalar por el vector 2,8. Es decir, cojo este número y lo multiplico por cada una de las componentes del correspondiente vector. Y entonces tengo 14, que es el resultado de este producto punto, es un producto por escalar, por el vector 2,8, y el resultado simplemente es 28,112. ¿Sí me estoy haciendo entender con eso que estoy planteando? Sí, señor. ¿Preguntas? Pues vamos a empezar a jugar con estas operaciones. Miren que aquí estoy mezclando dos operaciones. El producto punto con el producto por escalar. Miremos a ver si esa idea es clara. Yo trato de poner paréntesis para clarificar el alcance de las operaciones. Entonces, esto es entre paréntesis, el vector 1, -4
producto punto, ¿dónde tengo mi punto? ¿Dónde está mi punto? Acá, aquí está. Producto punto, el vector 4, menos 2. Y eso lo multiplico, pero no es producto punto, por el vector 2,1. Rápidamente, para ver si es claro, ¿cuánto daría el resultado de esa operación entre esos dos vectores? ¿24,12, profe? ¿Qué dicen los demás? Sí, profe, Sí, profe. lo mismo. 24,12 da el resultado. Vamos pues, 24,12. ¿Todos de acuerdo? ¿Para todos es claro? Sí, profe. Sí, señor. Ahora vamos a mirar esta operación. Miren que aquí voy a empezar a complicar las cosas. Aquí empiezo a mezclar y todavía no he metido la suma. Esto es la interacción entre el producto punto y el producto por escalar. Entonces miren esta operación. A ver si la desenriedan. ¿Me va a decir algo? No, profe, qué pena. Listo, pues no te preocupes. 1,6, producto punto, menos 2,7, producto con el 4, menos 1. Aquí voy a coger un corchetico grande. Y este lo hago producto punto con el vector 6,3. La idea es hacer el cálculo, pero la idea es que también ustedes, antes de hacer el cálculo, analicen la operación que se presenta y sean capaces de ir determinando la naturaleza del resultado. Es decir, ¿será que el resultado es un vector? ¿Será que el resultado es un escalar? ¿Será que la operación no se puede hacer? Yo quiero que miren con cuidado esa operación y me digan qué tipo de resultado da, si es que da algún resultado, y cuál es el resultado de esa operación. 5 minuticos para que lo miren. Se demoran mucho menos, pero también es para que lo hagan con calma, para que lo puedan analizar de manera adecuada. 5 minuticos. Háganlo y en 5 minutos les pregunto a alguien en particular, o le pregunto a alguien en particular, la respuesta a esa pregunta.
¿Listo, muchachos? Sí, profe, yo creo que sí. Bien, voy a preguntarle a alguien al azar. Michael Alejandro, ¿me escuchas? Sí, señor. Listo. Regálame la respuesta que te dio a ti la operación y ya entramos a discutir. ¿Es un vector o es un número el resultado? Es un número, Te dio un número. ¿Qué número te dio el resultado? pues creo yo 840. 840. Gracias, Michael. ¿Qué opinan los demás? Sí, Sí, profe. profe, a mí también me dio lo mismo. El hecho de que es un escalar, yo creo que surge, digamos que de manera bastante ágil y rápida, cuando uno ve esta operación de acá, da un vector, y esta operación de acá es otro vector. Entonces, un producto punto entre un vector y otro, primero hay que hacer todo lo que está, esto sí es, digamos que una regla básica del álgebra, no lineal siquiera, sino del álgebra básica, 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 que uno siempre arranca por los paréntesis más internos para luego ir desarrollando el resto de la operación. Y entonces esto es un vector, esto es otro vector, el producto punto da un escalar. Y en este caso el escalar, me dicen ustedes, y creo que no hay ninguna controversia, que da 840. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Aquí está otro de estos, otro de estos. ¿Dónde están mis ejemplos de suma? Miren esta, a ver, espérense, a ver, yo tengo completica. Aquí está. Ya aumento el tamaño, no se preocupe. Ya aumento el tamaño, o por lo menos aumento la vista más bien, porque si aumento el tamaño se me sale el renglón. De pronto un 200 es mucho mejor. Miren esa operación, tan estrambótica podría pensar alguno, pero lo que pasa es que en muchos ejercicios sobre vectores aparecen operaciones estrambóticas o fórmulas estrambóticas que uno tiene que aplicar. La idea, y este es el ejercicio que quiero que hagamos, y con esto yo cerraría la primera parte de la sesión, les daría tiempo de unos 10 minuticos. Aquí se mezcla, o se mezclan todas las operaciones que hemos visto, con vectores en dos componentes. Un producto punto, con un producto escalar, perdón, con un producto por escalar, hay sumas de vectores, y lo que yo quiero que hagan ustedes es desarrollar esas operaciones. Miren, eso no se demora uno mucho, la parte operativa es muy sencilla, pero uno tiene que hacerlo atento a la estructura operacional, lo que uno llamaría la estructura aritmética de este ejercicio que estoy proponiendo. Entonces yo quiero que por favor miren ese ejercicio con cuidado, miren la naturaleza de las operaciones que se están involucrando. No se dejen enredar como por ese mare magnum de operaciones, sino céntrense en ir desarrollándolas hasta llegar al resultado de toda la operación. Quiero que se tomen su tiempo para que lo hagan con cuidado, para que no se me apresuren. Quiero ver el resultado de esa operación. ¿Listo?
¿Listo? No, profe, aún no. Listo, pues, 3 minutos más. ¿Listo, ahora sí? Yo sí, profe, creo que sí. ¿Cuánto te dio, Juan José? ¿Te dio un número o un vector? Me dio un número, profe. Listo. ¿Qué número te dio? Y comparamos. 152. Listo, pues. Los demás vayan comentando. ¿Les parece? ¿No les parece? No sé si tengo, creo que tengo eso desarrollado por acá. Sí. A mí, todo esto, antes de la suma, me dio 3 por 1,7. Mejor dicho, para ser más preciso. Esto de acá me dio 3 por 1,7 más 5 por 1, menos 1 más 2. Ajá. Miren aquí la operación. Esto es 2 por este producto punto, que da menos 1. Aquí yo creo que no hay necesidad de explicitar que esta operación es simplemente un producto entre números reales común y corriente. 2 por menos 1 es 2 por este producto punto de acá, 2 por menos 1 por 1,6. Y entonces todo esto de aquí hasta acá me dio 6,4. Entonces hay 6,4 producto punto 20,8 que a mí me da 152, al igual que le había dado a Juan José. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. No sé si hay alguna inquietud. Si no hay ninguna inquietud, son las 10:55. Vamos a tomarnos una pausa de 15 minutos. Volvemos a las 11:10
para continuar con nuestra sesión de clase. ¿Listo? Listo, profe.
¿Me escuchan? Sí, profe. En esta segunda parte de la sesión de hoy, yo quiero entrar a abordar cierta problemática, llamarla de alguna forma, involucrada con el estudio de los vectores, particularmente de los vectores en el plano. Esta problemática está relacionada con el concepto de ángulo. Y si hay algo que es bastante notorio, es la fuerza que tiene el concepto de ángulo, en el sentido geométrico de la palabra, en el estudio de vectores. De alguna forma, cuando uno habla de vectores, un factor distintivo es la existencia de ángulos que caracterizan ciertas propiedades de esos vectores. Precisamente la clase anterior nosotros veíamos cómo el concepto de dirección de un vector se caracteriza en términos de un ángulo que forma ese vector con un eje particular, con el eje positivo X. Es decir, la dirección de un vector está relacionada con la inclinación, en el sentido informal de esa palabra, que tiene ese vector con respecto al eje positivo X. Entonces la interrelación entre ángulos y vectores no es algo que vaya a sorprender, y de hecho en muchas aplicaciones que veremos posteriormente de estos vectores, gran parte de la respuesta a esa aplicación o a esa pregunta se centra en encontrar un ángulo que caracterice, vuelvo y repito, ciertas propiedades de ese correspondiente vector. Lo que yo quiero discutir, y es lo que estoy presentando en pantalla, es esa relación a través de ángulos que hay entre dos vectores distintos, naturalmente distintos o a priori distintos. Si los vectores fueran iguales, pues realmente no hay mucho sentido en pensar en el ángulo entre esos vectores. Pues si dos vectores son el mismo, el ángulo que se forma entre ellos va a ser de 0 grados. Eso es algo bastante natural. Pero si yo tengo dos vectores distintos, y ahorita voy a tratar de hacer una representación gráfica de esa situación, muy sencilla, una pregunta importante es determinar qué tan alejados están esos vectores en términos de su dirección. Eso, por decirlo de una manera más técnica, se reduce a preguntarse qué ángulo forman entre esos vectores. Yo aquí hablo del ángulo más pequeño simplemente para hacer una precisión con respecto a la naturaleza de los ángulos. Precisión que mostraré gráficamente después. Si uno piensa en dos vectores, y por el momento les pido que lo piensen, ya les presento gráficamente la situación. Si uno piensa en dos vectores que nazcan del mismo punto, es decir, cuyo punto inicial sea el mismo, yo veo que entre esos vectores se forman dos ángulos. El ángulo, digamos, más pequeño entre esos dos y el otro ángulo que se forma, digamos que viendo esos vectores por fuera, o viendo ese ángulo por fuera de los dos vectores. Lo que uno llama formalmente el ángulo interno y el ángulo externo. Naturalmente, la relación entre esos dos ángulos es bastante notoria. El ángulo más pequeño más el ángulo más grande, que forman dos vectores, tiene que sumar 360 grados. No olvidemos que aquí estamos hablando siempre en términos de grados.
A lo que le interesa a uno es encontrar el ángulo más pequeño, es decir, el ángulo más chiquito que se forma entre esos dos vectores. Y el álgebra lineal, y más particularmente las operaciones del álgebra lineal, nos dan la herramienta para encontrar de manera precisa ese ángulo que se forma entre los vectores a partir de su representación algebraica. Es decir, el problema aquí es netamente algebraico. El problema aquí es aplicar unas operaciones. Y uno aplica esas operaciones y a partir de esas operaciones uno obtiene el ángulo que se forma entre esos vectores. La idea es precisamente la que estoy presentando en pantalla. Hay una relación trigonométrica entre el ángulo que forman dos vectores y cierta operación algebraica entre esos vectores. Quiero que miremos cuidadosamente la fórmula que estoy presentando acá. En esta fórmula, en el numerador hay un producto punto entre los dos vectores y en el denominador está el producto entre las normas de cada uno de esos vectores. Entonces, lo que me está diciendo acá es que si yo hago el producto punto entre los dos vectores y lo divido por el producto de las normas de esos dos vectores, el resultado de esa operación es el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Entonces, en relación algebraica es la que me permite obtener el valor del ángulo, porque con un despeje bastante sencillo, utilizando funciones trigonométricas inversas, yo puedo determinar, y esta es la fórmula clave, que el ángulo es el coseno a la menos 1 del producto punto sobre la norma, sobre el producto de las normas de los dos vectores. La naturaleza de esa operación no tiene mayor misterio. Estoy presentando un ejemplo acá. Tengo dos vectores, el vector 5,3 y el vector 2,5, dos vectores cualquiera, y quiero encontrar el coseno del ángulo más pequeño. Con el tiempo quitaré eso del más pequeño porque se sobreentenderá, pero pues lo voy a sostener. El coseno del ángulo más pequeño que se forma entre esos vectores, yo lo calculo a partir de la aplicación de esta fórmula. Producto punto entre los dos vectores dividido el producto de la norma entre esos vectores. Cuando yo realizo la operación, y yo aquí siempre recomiendo que en esta operación mantengan los radicales expresados hasta el final, hasta el final. De hecho, si lo pudieran dejar expresados hasta cuando apliquemos el coseno a la menos 1, la respuesta sería muchísimo más precisa. Lo que estoy haciendo acá es simplemente la operación que me da esa fórmula. El producto punto está aquí arriba, aquí está la norma del primer vector, la vez pasada hablábamos de esa norma, por la norma del segundo vector. Esto me da 25 sobre raíz de 986, que eso aproximadamente es 0.796. Yo recomiendo que aquí las aproximaciones las hagan de 3 cifras decimales, porque como después vamos a aplicarle una operación a eso, es mejor que esté lo más aproximado posible. Y entonces, si este es el resultado, para encontrar el ángulo, obtenemos o calculamos el coseno a la menos 1, no sé si tienen que hacerlo con la calculadora, claro está, del valor que me dio toda esta operación. Y en este caso, a mí, y ustedes me corrigen si hay algún error en la operación, el resultado me da 37.23 grados. ¿Y es claro el procedimiento? Sí, profe. ¿Hay alguna pregunta?
No, señor. Pues tengo una duda, no sé. Profe, es que no entiendo por qué razón sale la raíz cuadrada de 34 y de 39. ¿Cuánto da la norma del vector 5,3? No, Ah, no sé, dime, no sé, profe, ¿no la lo verdad. vimos la clase pasada? Es que, profe, yo la clase pasada no estuve porque en esto, o sea, como hace Les toca poco, adelantarse, les sí, toca señor, sí. adelantarse. Aquí está la fórmula de la norma, que esa la vimos la clase anterior. Aquí está. La norma de un vector es la raíz de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Copia esa fórmula, pero eso lo vimos la clase anterior, ¿cierto? Para los que sí vinieron. Eso lo vimos la clase anterior. Sí, profe. Sí, sí. Entonces, esa fórmula de la norma, o lo que llamábamos la magnitud de un vector, es la que me da esas raíces por las que estás preguntando. ¿Sí o no? ¿Alguna otra pregunta? Quiero saltarme un poquitico de acá e irme hacia mi referente geométrico, que muchas veces como que aclara la naturaleza de estos aspectos. Entonces, voy a dejar de compartir acá. Voy a compartir, es simplemente, esto va a ser muy corto, como para clarificar totalmente, geométricamente, qué es lo que estamos haciendo. Yo tengo dos vectores, todo el mundo puede ver mi pantalla con el GeoGebra, igual la voy a fijar. Listo, pues. Espero que todos puedan estarla viendo. Y entonces, el ejercicio tenía los dos vectores 5,3 y 2,5. Entonces voy a dibujar esos vectores y pues como puedo dibujarlos desde cualquier lado, pero la idea es que los dos nazcan del mismo punto para que formen un ángulo, pues voy a arrancar desde el origen, que siempre es la idea más sencilla. En el problema o en el taller que puse, o en la última actividad evaluativa que puse, yo les dije que hicieran una representación del vector desde donde quisieran. Si les queda más fácil hacerlo desde 0,0, no hay ningún problema. Entonces el vector va desde 0,0 hasta, el primer vector era 5,3, ¿me confirman? Ahora se me olvidó. Sí, profe, 5,3. 5,3 es este, y el otro vector era 2,5, tal vez 2,5, efectivamente. Entonces sigo acá, hago el vector 2,5. Aquí está. Quiero que miren cuidadosamente. Entre estos dos vectores se forman dos ángulos. Este angulito, ya lo voy a mostrar, o ya lo voy a exhibir, y el ángulo, digamos, que va por fuera, el que cubre todo esto hasta acá. Hago esta aclaración porque muchas veces, sobre todo en vectores que están más separados, uno pierde la noción de cuál es el ángulo que uno está encontrando. Entonces, lo que uno busca es este ángulo chiquito que se forma entre los dos. Permítanme un segundo. Estoy hablando de este ángulo. Esto es una construcción auxiliar, ya la borro. Ángulo, a ver si me queda bien. Este de acá. Ya borro la semirrecta. Este es el ángulo que a mí me interesa. Y efectivamente, tal y como lo habíamos calculado, nos da 37,23. Entonces, cuando yo calculo el ángulo entre dos vectores, lo que estoy midiendo es la separación entre esos dos vectores en términos de su dirección. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el cálculo de ese ángulo representa esa variación o efecto.
variación entre la dirección de los dos vectores. Eso tiene muchas implicaciones en el contexto especialmente de la física. Cuando uno representa magnitudes físicas a través de vectores, encontrar la relación o el ángulo entre esas magnitudes físicas me permite determinar la influencia, efecto de esas magnitudes con respecto a la otra. El ejemplo emblemático es la aceleración y la velocidad. La aceleración y la velocidad son vectores y uno los puede dibujar como flechas. Cuando yo miro el ángulo que se forma entre esos dos vectores, velocidad y aceleración, yo puedo determinar el efecto que tiene la aceleración sobre la velocidad y también puedo determinar el efecto que tiene la velocidad sobre la aceleración. Entonces, encontrar ese ángulo no es un ejercicio menor. Es sencillo, siempre y cuando uno aplique la fórmula, pero su utilidad es bastante grande. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta acá? Sí, profe. Reto acá y volvemos a nuestra pantallita de clase. Bien. Yo quiero que, aquí doy la respuesta, o eso es lo que da geométricamente, pero quiero que verifiquen si efectivamente es el resultado. Quiero que encuentren a partir de la fórmula el ángulo entre estos dos vectores. O sea, la respuesta que a mí me dio al final fue esta, 87.47. Y si ustedes hacen la gráfica en GeoGebra o en algún software que permita medir, seguramente ese sea el resultado. Pero yo quiero que lo verifiquen a partir de la fórmula que se está presentando acá. ¿Listo? Rápidamente, verifíquenme eso. Verifíquenme el resultado de ese ejercicio.
¿Listo? ¿Confirmado? Sí, profe, sí, sí, da lo mismo. Listo. Ustedes se pueden imaginar o pueden graficar, ya sea a mano, ya sea con GeoGebra o con algún software que quieran. Pueden graficar la situación de esos dos vectores y verificar que efectivamente, haciendo una medición, el ángulo entre esos dos vectores es el que corresponde ahí. Yo llamo nuevamente a que esos cálculos traten de hacerlo con la mayor precisión posible, que traten de mirar la mayor cantidad de cifras decimales a la hora de aproximar resultados. Yo recomiendo siempre que, por ejemplo, este de acá, el anterior, o sea, hagan esta cuenta, no la aproximen todavía, sino que la dejen así expresada y que a la hora de hacer el cálculo, en la calculadora, utilicen coseno a la -1, pero no de la aproximación decimal, sino de toda esta expresión radical que aparece acá. Es decir, que metan en la calculadora, en la medida de lo posible, esta información. A veces es difícil con ciertas calculadoras, porque ciertas calculadoras solo primero permiten calcular y luego sí piden aproximar y luego sí meter el dato, pero hay calculadoras que permiten meter todo esto para obtener el resultado más preciso posible. Porque es importante tener ese dato con la mayor precisión posible. Si uno no aproxima suficientemente, este 87.47 se le puede volver un 90 y el ángulo no es de 90. Y el hecho de que sea de 90 tiene cierta característica especial que precisamente quiero comentar a continuación. Bueno, aquí más ejemplos. Y aquí están dos definiciones emblemáticas de los vectores, que están relacionados con conceptos geométricos antiguos. Muy seguramente las palabras no son desconocidas para ustedes. Lo que tal vez sea nuevo es su implicación en el contexto de los vectores. Hablo de la idea de perpendicularidad y paralelismo entre vectores. Para el caso de la perpendicularidad, la palabra preferida, y es la palabra que comúnmente se usa en el álgebra lineal, es la palabra ortogonal o ortogonalidad. Entonces uno no dice, o comúnmente en los textos no van a ver tanto estos vectores son perpendiculares, sino estos vectores son ortogonales. Entonces, para que estén familiarizados con ese lenguaje. Y dos vectores son ortogonales o perpendiculares si el ángulo entre ellos es de exactamente 90 grados. Por eso yo llamaba la atención sobre la precisión. Si es 89.95, no son ortogonales. El ángulo tiene que ser de 90 grados exactamente para poder decir que los vectores son ortogonales. Y en el caso de los vectores paralelos, son los vectores donde el ángulo entre ellos es o de 0 grados o de 180 grados. Ustedes se pueden hacer una idea gráfica de ese tipo de vectores. Los vectores ortogonales son esos que forman un ángulo recto entre ellos, que son como los catetos de un triángulo rectángulo. Entonces, esos vectores son los vectores ortogonales. Y los vectores paralelos son aquellos donde el ángulo es de 0 grados, es decir, donde tienen la misma dirección, los vectores de 0 grados, y eso ustedes lo pueden ver gráficamente, donde se forma un ángulo de 0 grados, son aquellos que se superponen el uno al otro, por decirlo de alguna forma,
o donde tienen direcciones completamente opuestas. Por decirlo de una manera muy específica, son vectores que si uno apunta hacia el norte, el otro apunta hacia el sur, o si uno apunta hacia el este, el otro apunta hacia el oeste, o si uno apunta hacia una dirección, el otro toma la flecha al revés. Esos están incluidos dentro de los vectores paralelos. En forma de ángulos es lo que estoy presentando acá. Por ejemplo, ustedes miran los vectores 3,6 y menos 12, menos 6, perdón, y 12, menos 6, cuando le cae a esos dos vectores, el ángulo les da exactamente 90 grados. Ustedes pueden verificarlo a partir de la fórmula que acabo de presentar. Y entonces, como el ángulo entre ellos es de 90 grados, nosotros decimos que los vectores son ortogonales. El otro ejemplo es, por ejemplo, el vector o los dos vectores que estoy presentando aquí abajo, el vector 2,5 y menos 10, menos 25. El ángulo entre esos dos vectores, y les pido que por favor lo calculen, es de 100 grados. Entonces, de acuerdo a la definición, esos dos vectores son paralelos. Por favor, hagan la verificación numérica de esos dos resultados que estoy presentando acá. Si efectivamente les da 90 y si efectivamente les da 180. 3 minuticos para que lo verifiquen. Si estamos de acuerdo con los cálculos, ¿sí los verificaron? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ahí tenemos nosotros la definición o las definiciones de lo que son o de los que son ángulos, perdón, vectores ortogonales o vectores paralelos. Esa caracterización en términos de ángulos se puede hacer a través de manipulación algebraica. Es decir,
en muchas ocasiones no es necesario calcular el ángulo para verificar si efectivamente son ortogonales o paralelos. Yo lo puedo caracterizar de una manera más inmediata a partir de ciertos criterios. Por ejemplo, yo rápidamente puedo determinar si dos vectores son ortogonales a partir de su producto punto. Cuando el producto punto da igual a 0, inmediatamente dos vectores son ortogonales. La justificación yo creo que es bastante rápida. Si el producto punto da 0, entonces en esta fórmula, si el producto punto da 0, en esta fórmula, esto daría 0, y entonces el ángulo sería coseno a la menos 1 de 0, y coseno a la menos 1 de 0 es precisamente 90 grados. Entonces, en ese sentido, yo no necesito hacer todo el cálculo hasta el final, sino simplemente calculando el producto punto, puedo determinar si los vectores son ortogonales o no lo son. En el caso de los vectores paralelos, ni siquiera tengo que hacer una operación para verificar si son paralelos. Uno lo puede ver rápidamente a partir del siguiente criterio. Si yo tengo dos vectores donde uno de ellos es un producto, un múltiplo escalar del otro vector, es decir, y aquí voy a tratar de ser lo más preciso posible. Este es un criterio, ustedes pueden seguir leyendo los ángulos y no hay ningún problema, pero de repente esto les puede simplificar. Si yo veo que uno de los vectores, al multiplicarlo por algún número, me da el otro, esos dos vectores resultan siendo paralelos. Por ejemplo, el vector 1,5 al multiplicarlo por menos 2 me da el vector menos 2, menos 10. Entonces, como uno de estos vectores al multiplicarlo por un número me da igual al otro vector, eso implica inmediatamente que son paralelos. Naturalmente uno lo puede comprobar calculando el ángulo entre ellos y viendo que efectivamente sea o de 0 grados o de 180 grados. Son criterios muy útiles para tener en cuenta y es importante que los anoten y es importante que los tengan siempre presentes a la hora de abordar este tipo de conceptos. Yo quisiera cerrar la sesión de hoy con un pequeño comentario. Estos conceptos de paralelo y ortogonal no son exhaustivos. No sé si están familiarizados con esa palabra exhaustivo. Cuando digo que algo es exhaustivo es porque abarca todo lo que uno está analizando. En este contexto a lo que me refiero es que no todos los vectores o no todos los pares de vectores o son ortogonales o son paralelos. Hay vectores o hay pares de vectores que no son ni una cosa ni la otra y los ejemplos saltan a la vista. Si yo, por ejemplo, miro estos dos vectores cuyo ángulo es 87.47, entonces claramente esos vectores no son ni perpendiculares, porque el ángulo no es 90, ni paralelos, porque no es 0, ni 180. No sé si hay alguna terminología, pero pues lo que puedo decir, o lo que podemos decir, es que esos vectores no son ni paralelos, ni perpendiculares. Esto es obvio, o para mí parece una obviedad, pero yo me veo en la necesidad de hacer esa aclaración porque en muchas ocasiones me ha pasado con muchísimos estudiantes que cuando les pregunto, por ejemplo, ¿será que ese vector es perpendicular? Entonces lo que me dicen es, sí, claro que es perpendicular porque no es paralelo. Entonces, por ejemplo, les muestro estos dos vectores, les digo, ¿son perpendiculares? Y me dicen sí, porque no son paralelos. Y entonces el razonamiento de esos estudiantes
entre los cuales espero que no esté ninguno de ustedes, es que si no es paralelo, entonces es perpendicular, o si no es perpendicular, entonces es paralelo. Ven como una especie de contraposición entre los dos conceptos. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Hay vectores o parejas de vectores que no son ni paralelas ni perpendiculares. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe. Listo, pues. Esto era lo que quería traerles el día de hoy. Quería discutir como esos aspectos algebraicos entre vectores y las representaciones geométricas de esos aspectos. Con respecto a sus actividades evaluativas, yo les estaría entregando la calificación en el transcurso de la próxima semana. Yo mañana tengo que subir en Escolaris un concepto muy breve, que es si van bien o si no van bien, pero ese concepto no es vinculante, es un concepto cualitativo, no cuantitativo, y no está basado enteramente en las notas, es mi apreciación con respecto a su proceso. Entonces, no está relacionado con el cálculo exacto de las notas, sino con lo que yo visualizo a partir de su trabajo y a partir de su participación. También la próxima semana adelantaremos un proceso de autoevaluación y de coevaluación. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Bien. Nos vemos entonces la próxima semana. Gracias por su tiempo. Listo, profe, gracias. Bonita semana. Hasta luego.